día de hoy. Quisiera agradecerles su participación y espero que el webinar del día de hoy los ayude a solucionar todos sus problemas y dudas que tengan actualmente. Antes de empezar y para hacer este webinar mucho más eficiente, les pido que por favor todos desactiven sus cámaras y silencien sus micrófonos. Para poder hacerlo pueden acercarse a la barra emergente. En los iconos de la cámara y el micrófono con un solo clic ustedes van a poder desactivarlo y silenciarlo. Ecatega, Escuela de Capacitaciones Técnicas y Gastronómicas. Somos la primera escuela virtual de este tipo en Latinoamérica y damos inicio al programa de webinars técnicos, gastronómicos y diseños de cocina. El webinar de hoy es Descubriendo la mejor cadena de preparación de alimentos. Los objetivos: mostrar las distintas cadenas de preparación de alimentos que se manejan, identificar las ventajas y desventajas que nos brindan cada una de ellas y analizar los elementos a tomar en cuenta dentro de las cadenas para lograr resultados óptimos. El webinar de hoy dura aproximadamente 1 hora y está dividido en 2 partes. 50 minutos de presentación y los últimos 10 minutos de preguntas. Estas preguntas van a poder realizarse a través del chat que se encuentra en la barra emergente. La presentación utilizada en el webinar se les enviará al finalizar vía mail. Ecatega brindará webinars gratuitos de forma permanente. Sus comentarios y temas de interés son tomados en cuenta para el desarrollo de nuestros webinars. Quisiera agradecer a nuestros patrocinadores por dejarnos llegar a todo el Perú, Mis Partes Online y Mixac Latam. Si ustedes desean ver esta presentación en pantalla completa, pueden acercarse a los 3 puntos suspensivos que se ubican en la barra emergente y ahí les aparecerá la opción de ir a pantalla completa. Sin más que agregar, le doy inicio al webinar del día de hoy. Y para iniciar el webinar del día de hoy, hago la pregunta principal para entender el tema, ¿no? ¿Qué es la cadena de preparación de alimentos o a qué nos referimos? ¿Y qué es en sí la cadena de preparación de alimentos? Son todos los procesos y pasos por los cuales una materia prima se convierte en un producto final. En la presentación he puesto el ejemplo de un lomo saltado, ¿no? Nuestra materia prima usualmente es una carne, cebolla, tomate, ají amarillo, culantro, ajo, y luego de haberla procesado, de haberla picado, termina en un lomo saltado. También podría ser una papa que va a ser como producto final las papas para precocidas congeladas, que también vendría a ser un producto final para dar otro ejemplo. Y dentro de todo lo que nosotros hemos podido investigar, hemos identificado 5 cadenas de preparación de alimentos. Estas 5 cadenas vienen a ser la cadena tradicional, la cadena caliente, la cadena fría, la cadena de ultracongelación y la cadena al vacío. Y comenzaré hablando primero de la cadena tradicional, que es la que realmente la mayoría conocemos, con la que muchos restaurantes trabajan y consta de la materia prima, la preparación, la cocción, la distribución y el consumo. En este caso he puesto el ejemplo de una papa que va a terminar siendo unas papas fritas y en el caso de abajo un pollo que va a terminar siendo una milanesa. Ahora, aquí dentro de esta cadena tradicional, ¿qué es lo que muchas veces sucede o cuál es el punto, digamos, un poco más delicado o débil de esta cadena? En el momento de la distribución, porque uno podría picar sus productos, en el caso de las papas fritas, de manera perfecta, las cocina de manera perfecta, pero una vez que ya toca el momento de la distribución, es decir, colocarlas en tuppers para entregarlos al cliente, o bueno, la mayoría de veces es en tuppers, y para que llegue como destino final al cliente, muchas veces estas papas ya pierden la crocantez, la textura, y eso no es realmente muy agradable para lo que es para el cliente final, y no es lo que nosotros tampoco buscamos entregarle al cliente. Entonces muchas veces estamos corriendo contra el tiempo por esto para evitar que este fenómeno suceda. Otro ejemplo que podría dar también vendría a ser el ají de gallina, un plato muy típico del Perú. Y podría suceder en el caso del ají de gallina porque es creo yo, un producto más delicado porque tiene leche, que al momento que tú lo cocines y de repente dejas mucho tiempo en el proceso de la distribución, es decir, colocar
100 tuppers o 100 tecnopors para colocar tu ají de gallina a temperatura ambiente, realmente sin control. Y luego esto tú muchas veces sucede que lo transportas a veces en un carro particular, no necesariamente en un material o en un equipamiento adecuado para la distribución final. Y siempre corres el riesgo, o a veces tienes que hacerlo todo muy apresurado para evitar que este ají de gallina, obviamente por ser un producto con leche, pueda malograrse o pueda comenzar a cambiar su sabor por estar obviamente expuesto al aire o al medio ambiente sin un control de temperatura. Y eso es lo que realmente significa esta cadena tradicional, que es, bueno, diría yo, la primera cadena que se creó dentro de todo lo que es la preparación de alimentos. Y vamos a ver un poco a continuación sus desventajas y sus ventajas que hemos podido identificar nosotros. Y como primera desventaja que hemos podido ver es poca vida útil de tus productos y o materia prima. Justamente a eso me refiero con el tema de que tú corres mucho con el tiempo para evitar de que este producto se te malogre. O si ya pasa un día y de repente lo has tenido mucho tiempo a temperatura ambiente o lo has estado recalentando muchas veces, este producto final ya no es eh, adecuado para el cliente. Entonces ya, ya no lo vendes, ya se convierte en, bueno, en merma, por decirlo así, y su vida útil es corta y tienes que tener mucho control sobre esto. Poca posibilidad para tener grandes stocks de materia prima, producto en proceso y producto final. Viene un poco relacionado con lo mismo, porque al tener poca vida útil tu producto, también implica que no vas a poder guardarlo por mucho tiempo. Y esto significa tener poco stock digamos, si tú quisieras ir adelantando la producción o ir adelantando tu plato un día antes para el día siguiente de repente recalentarlo o simplemente servirlo en tapes y mandarlo, esta cadena muchas veces no te deja esta posibilidad. Entonces tú tienes que trabajar mucho con el tiempo, con el día a día y cocinar y entregar, cocinar y entregar. Y esto podría desencadenar justo en el punto 3 trabajar con estrés, porque vas a estar muy preocupado por controlar tus tiempos, controlar que no se te malogre el producto. Y realmente un ambiente con estrés, ya sea especialmente dentro de la cocina o en otro tipo de trabajo, no es el más adecuado para que las personas realmente elaboren y puedan trabajar tranquilas y podría generar a la larga un ambiente tenso de trabajo y eso no es lo que nosotros buscamos. No queremos trabajar en un ambiente agradable, un ambiente tranquilo, un ambiente que uno se sienta bien, cómodo, y de todas maneras evitando un poco el estrés por sí natural de trabajar en la cocina. Justamente, vuelvo a mencionar, ¿no? Correr contra el tiempo. Como digo, corres contra el tiempo porque tienes que entregarlo ya mismo. Tienes que organizarte de tal manera que estás con el tiempo justo y de repente si te demoras una hora más, volviendo al caso de la ají de gallina, por ejemplo, esa hora más podría significar que tu producto ya está, de repente la leche cambiando un poco, fermentándose un poco, o diría yo, malográndose un poco, mejor dicho, y eso no va a ser agradable para el cliente, porque podrías demorarte de repente una hora simplemente en ponerlo en el tupper o una hora y media porque es una gran demanda, pero luego para transportarlo en el carro, considerando el tráfico limeño y muchos factores extras que se pueden presentar durante el momento, podrías llegar a tener un producto al cliente final ya no en óptimas condiciones, en una calidad no tan agradable para el cliente. Y al final no vas a tener un cliente feliz con el producto que tú elaboraste temprano. Luego tienes un riesgo de crecimiento bacteriano y merma. Riesgo de crecimiento bacteriano, ¿por qué? Porque no tienes un control exacto de temperatura. Y al no tener este control de temperatura, tú lo expones al medio ambiente. Y en el medio ambiente, la temperatura va a descender tan lento que, que las bacterias se van a encontrar mucho tiempo dentro de lo que se conoce como la temperatura de peligro, donde éstas se desarrollan con mayor facilidad. Entonces, al estar mucho tiempo en esta temperatura, das más posibilidades a que estas bacterias se reproduzcan de manera más rápida. Y riesgo de merma, ¿por qué? Porque si ya pasa un tiempo determinado
y tu plato, tu producto ya comenzó a cambiar un poco de sabor, de aromas, de visualmente de repente, ya esto se comienza a convertir en algo que no vas a usar, entonces lo tienes que desechar y ya se comienza a convertir en una merma. Y lo ideal en un restaurante también es eh, reducir este porcentaje de merma y sacarle provecho a todo lo que tú tienes dentro de tu cocina. Finalmente tenemos lo que es la pérdida de calidad. La calidad viene justamente con lo que digo, ¿no? Textura, sabor, aromas. Si tú ya vas cambiando eso por un tema de descontrol de temperatura, realmente al cliente no le llega un producto de calidad, y si no llega un producto de calidad no tienes un cliente feliz. Y vuelvo a repetir, lo ideal de nosotros como cocineros es entregar un producto de calidad y que un cliente realmente sonría cuando prueba algo que tú cocinas. Es la mejor satisfacción que uno tiene como cocinero, como chef, la sonrisa del cliente cuando le entregas un producto bien hecho, un plato bien hecho, tanto visualmente como al momento de probarlo. Y ahora nosotros hemos encontrado dos ventajas dentro de esta cadena. La primera es trabajar con productos del día. Nos parece una ventaja, ¿por qué? Porque hay mucha gente, muchas personas que les encanta esto y les gusta mucho trabajar con lo más fresco que se encuentra en el mercado y ofrecerle eso a sus clientes. Y hay muchos clientes también que les gusta eso. Y es una ventaja porque sabes que este producto de repente no hay muchas posibilidades de que llegue a deteriorarse, pero obviamente podrían entrar otros factores como el descontrol de temperatura que podría llegar a malograrlo, pero al menos comienzas tu día sabiendo que tu producto es fresco y las posibilidades son mínimas de que sufra algún cambio o alguna o empeore su calidad, ¿no? Y tenemos lo que es una mínima inversión en equipamiento. ¿Por qué? Porque si ven la cadena tiene una materia prima, la materia prima obviamente la compras, la preparación no es mucho, necesitas un cuchillo, podrías comenzar con algo muy básico, ¿no? Cuchillo, una cocina y más utensilios básicos para comenzar, que no significa una inversión grande, no estás invirtiendo en equipos más modernos, por ponerlo así, entonces tu inversión es mínima. Y luego la distribución la utilizas en tuppers, entonces al tener una mínima inversión también es una ventaja para comenzar un nuevo negocio y comenzar a hacerte conocido en el mercado. Podría ser una ventaja que nosotros hemos encontrado. Y eso es lo que nosotros hemos definido como la primera cadena y las ventajas y desventajas que hemos encontrado al analizar cada proceso dentro de esta cadena. Ahora pasamos a lo que es la cadena caliente. La cadena caliente obviamente se desarrolló con el paso del tiempo, porque como todas las cosas, eh, se van creando nuevas cosas, se van realizando nuevas investigaciones, se van creando nuevas formas de, digamos, de ayudar al mundo en la cocina y se van descubriendo nuevos equipos que te pueden ayudar a mejorar tu operación. Y dentro de estas investigaciones que se fueron creando, equipos que fueron saliendo, se creó lo que son los mantenedores, que son la base de esta cadena caliente. Porque a lo que tú ya conoces dentro de la cadena tradicional se agrega un nuevo proceso que es el mantenimiento. Entonces ya tú tienes tu materia prima, tienes tu preparación, luego pasas a cocinarlo o a cocerlo y luego en lugar de pasarlo a distribución de manera inmediata, tú lo colocas en un mantenedor de alimentos. Este equipo que te va a servir, como dice su nombre, a mantener alimentos. Y luego posteriormente tú lo pasas a distribución. Podrías, como en la imagen de la distribución, ya guardarlo en su tupper listo para que si te llega un pedido, una comanda, simplemente lo entregues y ya está totalmente armado. O también podrías guardarlo en bandejas completas si es que ya estamos pensando en atender un buffet o un evento. Podrías de repente un buffet de desayuno, sacar tu primera bandeja de huevos revueltos y la segunda tanda de huevos revueltos la puedes ya tener lista y tenerla en tu mantenedor. Entonces, si se acabara, tú rápidamente retiras del mantenedor tu- tus huevos revueltos y colocas en la parte del buffet los nuevos huevos revueltos. Y a la vez puedes ir trabajando ya otros huevos revueltos para que ya estén listos si es que se acaba, o podrías de frente hacer dos. Es decir, te da esta oportunidad de prepararte con mayor anticipación. Y gracias a esto, obviamente ya un negocio podría ir pensando en
ir creciendo, ir ofreciendo otros tipos de servicios e ir mejorando también el tiempo que uno se demora en atender a los clientes, es decir, darle un servicio mucho más rápido de lo que le daba anteriormente. Y bueno, como se creó esta fase de mantenimiento y hablamos de mantenedores de alimentos, me gustaría contarles qué es un mantenedor de alimentos para que podamos entender un poco más claro qué significa esta cadena caliente. Entonces yo hago la pregunta, ¿no? ¿Qué es un mantenedor de alimentos? ¿Y qué viene a ser un mantenedor de alimentos? Es un equipo que te permite mantener los alimentos fuera de la zona de peligro por hasta 4 horas y sin afectar sus características organolépticas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, como lo dice, ¿no? Tú puedes tener tu preparación para el buffet de desayuno, de repente con 1 hora de anticipación ya o el backup de tu buffet de desayuno en tus mantenedores y sabes y estás seguro que primero estás fuera de la zona de peligro, es decir, que no se desarrollan las bacterias y lo puedes mantener hasta por 4 horas y sin afectar sus características. ¿Qué quiere decir sus características organolépticas? Que no vas a cambiar texturas, aromas, la humedad, los sabores, la jugosidad, no la vas a cambiar para nada cuando trabajas con estos equipos. Y en la imagen vemos dos versiones de mantenedores, ¿no? El de la izquierda, que se ve más como una cajita, viene a ser un mantenedor más estático, por decirlo así. Este no va a lo que es corriente. Entonces, sí, te puede servir también para productos para llevar o mantener tus productos para el servicio de delivery ahí. Y a la derecha tenemos mantenedores en el caso que sí va conectado a la electricidad y te da un mayor control de lo que es la cámara por dentro de tus mantenedores. Y a continuación les voy a mostrar 4 modelos de mantenedores que se encuentran actualmente en el mercado. Tenemos un mantenedor que te permite guardar hasta 10 bandejas 11GN. Tenemos el mantenedor de la izquierda que te permite 16 bandejas GN, es decir, te da bastante capacidad realmente para tú, digamos, pensando ya en un servicio de buffet, que es lo que más rápido lo podría asimilar cuando trabajo con mantenedores, a tener ya 10 bandejas o inclusive 16 bandejas de tus productos para simplemente reponer una vez que te avisan que se acabó, eh, digamos, salchichas o tocino o huevos revueltos o cualquier otro producto que uno pueda imaginar que encuentre en un buffet de desayuno, tú ya lo tienes listo como tu backup en tus mantenedores y tienes la seguridad que lo puedes mantener ahí hasta 4 horas y al momento que lo saques va a estar crujiente, va a estar jugoso, va a tener eh, o va a mantener la calidad en sí y va a seguir como si recién lo hubieras cocinado, ¿no? Bastante fresco, bastante bueno y el cliente a la larga va a estar feliz con lo que tú le vas a ofrecer. Y también tenemos lo que son estos dos mantenedores que ambos tienen lo que es capacidad para 32 bandejas GN, pero la diferencia entre el de la izquierda y la derecha es que el de la derecha tiene temperaturas independientes. ¿Qué quiere decir? Que en la parte superior tú puedes manejar una temperatura y en la parte inferior o en el compartimento de abajo tú puedes manejar otra temperatura que te da un poco más, yo diría, versatilidad para saber qué productos podrías mantener a mayor temperatura y cuáles no. Por ser de repente un producto más delicado que otro, uno podría jugar con las temperaturas con la finalidad de justamente mantener la calidad de tu producto y no exponerlo de repente a tanto calor para que no se malogre. Entonces lo pones a una temperatura mucho más baja, mucho más controlada y al momento de entregar tu plato, tu producto al cliente, le vas a seguir dando la misma calidad que buscas al trabajar con mantenedores, ¿no? Y ahora que ya conocen un poco de lo que son los mantenedores, bueno, la cadena caliente y cómo funciona, vamos a analizar un poco las ventajas y desventajas que tiene este, esta cadena de preparación de alimentos. Y arrancamos con las desventajas, ¿no? La única desventaja que hemos podido encontrar es que te limita la producción a un solo día. ¿Por qué? Porque esta comida que de repente tú te preparaste y llenaste tu mantenedor de 10 bandejas con 10 bandejas,
y justo ese día en tu restaurante no hubo la afluencia de personas que tú buscabas o esperabas, y te quedan dos, tres cosas o dos o tres bandejas con productos dentro de tu mantenedor, y ya pasaron las 4 horas que han estado ahí manteniéndose, este producto ya no lo vas a poder usar posiblemente al día siguiente, porque ya pasadas las 4 horas, si estas características organolépticas que menciono se comienzan a deteriorar un poco, entonces ya no es un producto con calidad ni que puedas ofrecerle al cliente, entonces posiblemente ya no lo vas a poder usar y se convierte en una pérdida o una merma. Entonces, de igual manera, sí, te da esta ventaja de trabajar otro tipo de eventos o programarte mejor porque tienes estas 4 horas seguras que tu producto va a estar bien. Pero si ya tu producto se pasa de estas 4 horas y no ha rotado de tus mantenedores o no ha salido, ya igual es un producto que no lo puedes usar. Entonces, sí de alguna manera te sigue limitando a que produzcas para un solo día. Y ahora vamos a hablar un poco de las ventajas que tiene esta cadena de preparación de alimentos. Nuevamente, sigues teniendo la posibilidad de trabajar con productos del día. Y esto se relaciona justamente a lo que digo de trabajar con solo la producción del día. Ambos se relacionan, no todo es del día, entonces eh, sigues trabajando con productos frescos. Capacidad de mantener tu producto terminado por hasta 4 horas sin alterar las características. Vuelvo a repetir esta ventaja o justamente vuelvo a repetir la definición de lo que es un mantenedor porque me parece una ventaja bastante importante y que te podría servir para poder atender otros tipos de eventos y poder de repente diversificar un poco más tu negocio o ir viendo otras opciones para innovar dentro de tu negocio. Trabajar sin estrés, sí, porque si lo comparamos con lo que yo hablaba de la cadena tradicional, donde tú tienes tiempos limitados, apuros y tienes que trabajar todo rápido, aquí, gracias al mantenedor, tú puedes programarte de tal manera, o bueno, te programas de tal manera que sabes que vas a poder llenar tu mantenedor con productos por 4 horas sin que cambien las características. Entonces te da un poco más de libertad para ir trabajando en otras cosas o de repente ir haciendo el menú de la tarde, mientras que sabes que ya tienes tu refill listo en tus mantenedores, entonces comienzas a trabajar más tranquilo el almuerzo sin la presión de que ya lo tienes que servir ya, 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 porque si no podrías no dar un producto de calidad o va a pasar mucho tiempo a temperatura ambiente pudiéndose verse afectado por las bacterias que crecen y X cosas. Entonces, sí, de alguna manera, a comparación del tradicional, el nivel de estrés va a bajar muchísimo más. Y eso es, como digo, lo que uno busca al trabajar, ¿no? Un ambiente tranquilo y con poco estrés, o si se puede, sin estrés, ¿no? ¿Y qué otras ventajas te da? Mejor organización y programación. Justamente lo que digo, ¿no? Uno podría eh, ya programarse para de repente a las 10 de la mañana o antes ir comenzando a hacer un poco el mise en place para el almuerzo, avanzando algunas preparaciones para el almuerzo, mientras que está atendiendo el buffet del desayuno y tiene todos sus mantenedores llenos con la carga completa, sabiendo que ya tienes tu reposición lista. Entonces ya vas trabajando de mejor manera y mucho más tranquilo, mucho más pausado. Capacidad de atender eventos a gran escala, justamente me refiero a eso, ¿no? La posibilidad de repente ir innovando en el negocio de los buffets o aplicar una vez a la semana o 2 veces a la semana en tu restaurante el servicio de buffet. También podrías hacerlo o realizar ciertos tipos de eventos dentro de tu local. Entonces te da esta posibilidad de, como digo, expandirte un poco más o ir viendo otras opciones de lo que ya es tu restaurante y lo que ofreces en la actualidad. Y disminución de la merma. ¿Por qué? Porque al mantenerlo dentro de estas 4 horas, sabes que tu producto no se va a malograr y posiblemente lo puedes reutilizar nuevamente porque sigue manteniendo estas características organolépticas que te van a dar un producto de calidad. Y bueno, y con esto cierro las dos primeras cadenas que hemos encontrado y ya pasamos a lo que son las tres últimas. Y con las tres últimas comienzo a hablar un poco de lo que ya es la revolución alimentaria hacia los años 80. ¿Por qué? Porque como se vio, tenías
Antiguamente tu cocina y distribuías. Luego vino lo que es cocinar, mantener y distribuir. Y hacia los 80 y como digo, como todo en el mundo, uno investiga, uno busca evolucionar, uno comienza a sacar nuevas cosas, innovar, innovaciones que van a permitirnos a nosotros como cocineros, como chef, ir mejorando también dentro de nuestro rubro. Para los años 80 sale esta revolución que comienza con la invención del abatidor. Se comienza a crear el abatidor, el primer abatidor, comienzan a comercializarse un poco más y a partir de ahí comienzan también a desarrollarse diferentes equipos tecnológicos que actualmente ya podemos ver en el mercado y que te van a permitir trabajar de distinta manera dentro de tu cocina y gracias a estos equipos y el abatidor se van creando nuevas cadenas, nuevas formas de trabajar. Entonces, antes, como digo, solo se manejaba la cadena tradicional y caliente, y con el abatidor y otros equipos tecnológicos se desarrolló justamente la cadena fría que mencionaba, la cadena congelada, la cadena cook and chill y la cadena de vacío, que actualmente estas últimas tres cadenas también se utilizan mucho dentro de los restaurantes y es una opción bastante buena. Y como mencioné sobre el abatidor, también me gustaría explicar justamente estos nuevos equipos tecnológicos, el desarrollo del abatidor, qué significa cada uno para que podamos entender luego cómo esto influye en estas nuevas cadenas y qué beneficios te va a traer. Y comienzo hablando de lo que es el abatimiento. Ya sé que posiblemente esto se ha hablado en otros webinars para los que han estado bastante pendientes de nuestros webinars, pero igual me parece importante mencionarlo para que todas las personas puedan entender realmente en qué afecta o qué beneficios te da este abatimiento y cómo mejoró realmente las cadenas que antiguamente existían. Entonces, ¿qué es el abatimiento? El abatimiento es el sistema que permite enfriar rápidamente los alimentos. Eh, Abatir a más de 3 grados centígrados en menos de 90 minutos y ultracongelar a menos de 18 grados centígrados en menos de 4 horas. Esto es, a comparación de una refrigeradora normal o una congeladora, es muchísimo más rápido que, que lo que tradicionalmente se enfriaba o se congelaba. ¿Y para qué sirve o qué beneficios te va a dar la aparición del abatidor y el proceso de abatimiento para mantener la calidad de tus productos y para la sanidad de tus productos? Y cuando hablo de calidad, me refiero a mantener las características organolépticas de los alimentos. ¿Y por qué hablo de esto? Porque al tú enfriar rápidamente un producto, evitas que éste se exponga mayor tiempo a la temperatura ambiente primero y cortas el proceso de evaporación que sucede dentro de las comidas cuando están calientes. Y esta evaporación que sucede lo que va a hacer es que tu producto pierda volumen, pierda jugos, pierda sabores y a la larga esto significa también pérdida de calidad, pierda peso. Y nosotros no buscamos eso, nosotros buscamos que realmente nuestro producto, si lo vamos a distribuir o lo vamos a entregar al cliente final, realmente mantenga estas características organolépticas durante todo el proceso, durante toda la cadena de la preparación de los alimentos. Entonces, esto es una de las cosas que te da el proceso de abatimiento. Y segundo, evitar la proliferación bacteriana. ¿Y qué es la proliferación bacteriana? Como mencioné también a comienzos de este webinar, es evitar, bueno, la proliferación bacteriana, mejor dicho, sucede entre 65 y 5 grados centígrados, llamada zona de peligro, que es donde los microorganismos realmente se multiplican rápidamente. Entonces, al tú tener este proceso de abatimiento y llamado enfriamiento rápido también, vas a permitir que tu producto pase el menor tiempo posible dentro de esta zona de peligro. Y al pasar menor tiempo dentro de esta zona de peligro, obviamente evitas que los microorganismos se multipliquen y te da mayor seguridad que tu producto va a estar inocuo o libre de bacterias que puedan perjudicar la salud de nuestros clientes. Y también es bueno saber que arriba de los 65, todo tratamiento que se haga va a destruir estos microorganismos y abajo de los 5, los microorganismos se inhiben, entonces quedan en fase de latencia, es decir, que no van a tener la posibilidad de reproducirse.
Y otro fenómeno que sucede, aparte de lo que mencioné, es al momento de ultracongelar, evitar la formación de macrocristales. Estos macrocristales que se forman cuando uno congela de manera tradicional sus productos son tan grandes o son un poco más, son grandes, por decirlo así, si uno los ve realmente microscópicamente, eh, que van a terminar dañando las fibras de tu producto. Y esto lo puedes ver muy seguido si nos vamos tanto en ejemplos en casa, cuando uno congela una carne, un pollo en su congelador, como si uno decide congelar de manera directa una carne, un pollo en una congeladora en tu cocina. Uno puede ver que una vez que ya lo congeló y luego lo descongela, la textura o las fibras de tu pollo o cualquier otra proteína no es la misma. Inclusive en el pescado se suele suceder mucho más, es más delicado y el producto no es igual, la textura no es igual, comienza a liberar mucho más jugos, entonces, o pierde sus propios jugos el producto. En cambio, cuando uno ultracongela, lo que sucede es que se forman microcristales y estos microcristales son los que te van a evitar que realmente estas fibras se rompan. Entonces tú vas a realmente tener al momento de ultracongelar un producto tan fresco como si recién lo hubieras comprado, sin que las características o texturas o fibras se rompan. Entonces, esto es todo lo que significa el proceso de abatimiento que va a ir influyendo dentro de estas nuevas cadenas. Y también hay un nuevo proceso que viene con todo este desarrollo de la revolución alimentaria y es lo que nosotros conocemos como la regeneración de alimentos. Y yo me hago la pregunta, ¿no? ¿Qué es la regeneración de alimentos? Para que todos lo podamos ir entendiendo poco a poco. Y la regeneración de alimentos, primero me gustaría eh, aclarar que no es lo mismo que retermalización. ¿Por qué? Porque la regeneración es llevar la comida al estado en el que estaba apenas terminó de cocerse, tanto sabor, aroma, color, humedad, textura, etcétera. En otras palabras, es justamente, ¿no? Devolver las características organolépticas a tu producto como si recién lo hubieras cocinado. Un ejemplo, tú podrías cocinar un guiso 3 días antes de tu servicio, respetar los procesos que vamos a ver a continuación de la cadena de preparación de alimentos y al momento que toque el tema de regenerar, obtener tus productos con estas características organolépticas como si recién lo hubieras hecho. Mientras que recalentar es simplemente, como dice su nombre, recalentar y lo que más podría yo asimilarlo es el microondas. ¿Y qué otra cosa nos permite la regeneración? Tener menos tiempo de espera en el servicio, pero aún así mantener la calidad. Se mantiene la calidad justamente porque devuelve estas características. Y menos tiempo de espera en el servicio porque el proceso de regeneramiento, gracias a los nuevos equipos, también es bastante corto, es bastante rápido y te va a permitir que el tiempo de espera para servirle un plato a un cliente sea mucho menor a lo que tradicionalmente nosotros hacíamos. Y justamente para entender un poco la diferencia pongo este versus, esta imagen del microondas versus en este caso, un horno rational. Y para explicar esto un poco más, ¿qué es lo que sucede cuando uno calienta o pone un producto en el microondas? Suele suceder, o mayoría de veces, y todos lo hemos experimentado, que calientas y parte de la comida, si a veces lo calientas hasta mucho, ya se comienza a secar los bordes, la textura no es igual, pierde jugos. Una milanesa que ha sido frita, ya esta textura del pan o del arrebozado que tú hayas hecho en este caso, no es la misma, está mucho más aguada, es muy diferente. Mientras que vamos a ver luego que en la regeneración, esta textura, volviendo al ejemplo de la milanesa, va a seguir igual, va a seguir manteniendo el color, va a seguir manteniendo los jugos. Entonces, esa es la gran diferencia entre regeneración y retermalización. Y nuevamente ya entendieron un poco qué es lo que es abatimiento. Y con estos dos conceptos que ya les expliqué, comienzo a describir un poco lo que es la primera cadena que decía, ¿no? La cadena fría. Y la cadena fría va por una materia prima, nuevamente un pollo, la preparación. Tenemos un pollo deshilachado, obviamente porque va a terminar siendo un ají de gallina. Y tenemos lo que es la cocción.
La cocción puede ser tanto en un equipo como el que vemos ahí, que es un equipo inteligente, moderno, como una marmita, una sartén volcable, una plancha. Pero, por ejemplo, en este punto es muy importante que cuando uno realiza esta cocción, eh, controle muy bien la temperatura. Porque voy a otro ejemplo, una pechuga de pollo, si uno la cocina en la plancha o en una parrilla y se le pasa el punto de cocción, es decir, ya desde el punto de cocción seca su pollo, porque de repente no supo controlar la temperatura o puso el fuego muy alto y luego lo bajó o no hubo justamente este control de temperatura, una vez que lo abatas o lo enfríes rápidamente y luego lo regeneres, este pollo de igual manera, o sea, va a seguir quedando seco. ¿Por qué? Porque en el punto de cocción ya no se realizó de buena manera. Y muchas veces estos equipos llamados tecnológicos te van a permitir tener este control de humedad, control de temperaturas, que te van a dar a la larga, a lo largo de esta cadena un resultado de calidad y óptimo para tu cliente. Entonces, es muy importante que el punto de cocción dentro de estas tres cadenas que se vengan eh, sea muy controlado y desde ya sea un producto de calidad para que al momento de regenerar obtengas realmente este producto de calidad que uno desea. El enfriamiento rápido en un abatidor, la regeneración, que nuevamente en este caso está un equipo tecnológico, podría ser en un runner, podría ser en un horno de convección, podría ser en un horno combinado, podría ser en distintos equipos que te van a dar una regeneración óptima o en unos regeneradores de por sí, equipos que están hechos para regenerar. Y el paso final es tu consumo, que viene a ser el cliente ya comiendo el plato que ha pedido, que ha ordenado. Y segundo, pasamos a lo que es la cadena congelada, que es muy similar a la cadena anterior, simplemente que en lugar de hacer un enfriamiento rápido, va a realizar un congelado rápido. Y acá pongo el ejemplo de pan o panadería, porque también no solo uno puede realizar procesos, digamos, de preparación de comidas, como es lomo saltado, milanesa, y he estado mencionando durante el desarrollo del webinar, pero también gracias a este congelamiento rápido uno puede trabajar panadería, hacerle de repente una precocción, eh, ya sea en un equipo como el que está en la foto o en realmente un horno panadero, un horno rotativo, cualquier tipo de estos equipos que te permitan realizar el proceso de cocción de un pan, podría uno terminar de cocinarlo, abatirlo o ultracongelarlo y regenerarlo para el consumo del cliente en el momento. Y de esta manera vas a obtener un producto fresco, yo de igual manera, y recién hecho, por decirlo así, ¿no? Y esto es lo chévere de la cadena congelada, que ya también te da la posibilidad de no solo trabajar platos tradicionales o platos con guiso, con arroz o cosas así, también te da la posibilidad de trabajar panadería y pastelería de esta manera para ir preparando tu producción grande a lo largo de la semana tal vez y acortar ciertos pasos de cocción y tener obviamente una mejor organización dentro de la cocina. Y ahora que ya entendimos un poco realmente de qué trata estas dos cadenas, me gustaría analizar las ventajas que te da trabajar con estas cadenas eh, en tu cocina o en tu operación, ¿no? Las ventajas, la primera ventaja y muy importante, mantener las características organolépticas del producto. Como ya lo mencioné anteriormente, eh, gracias a todo, obviamente, como dije, ¿no? Respetando muy bien los pasos previos a la regeneración o al consumo final, si uno respeta muy bien estos pasos y los realiza de manera eficiente y eficaz, esta característica organoléptica del producto que yo les menciono, les aseguro al 100% que va a ser verdadera. Si uno de repente en uno de estos pasos no los realiza de buena manera, posiblemente al momento de regenerar no vas a tener un producto como tú quisieras. Entonces es importante respetar estos procesos y cumplirlos de manera eficiente, como digo. Optimizar el trabajo en la cocina. También porque vas a tener mayor tiempo, mayor posibilidad de organizarte mejor y aprovechar lo que nosotros conocemos en el mundo de la gastronomía, los tiempos muertos, ¿no? Hay muchos tiempos muertos dentro de la cocina y lo que nosotros buscamos siempre es aprovechar estos tiempos muertos
Y con estos equipos o estas nuevas cadenas lo podemos conseguir de manera más rápida. Entonces, ya no tendrías tantos tiempos muertos y estos tiempos muertos que antes existían lo vas a poder utilizar en ir preparando mayor mise en place o ir preparando la salsa para el toque final del plato o estos pequeños detalles antes de servir el plato y que se vea justamente como en la imagen, ¿eh? Una persona bastante tranquila echándole el aceite para que ya este plato salga al cliente. Realmente si de repente no tendrías todos estos procesos antes, no tendrías esta tranquilidad para hacerlo y se le ve realmente poco contento, por decirlo así, y puede hacerlo bastante bien. Y nuevamente vuelve a aparecer el trabajo sin estrés. Y esto viene de la mano con la mejor organización y programación dentro de tu cocina, que al tener una mejor organización y programación, obviamente uno trabaja de mejor manera, más ordenado, eh, y esto va a generar que tú trabajes mucho más tranquilo. Y al trabajar más tranquilo también poco a poco disminuye el estrés, hasta podría, como se dice, desaparecer un poco dentro del ambiente de la cocina que trabajes. Tenemos lo que es aumentar la vida útil de tus productos. ¿Por qué? Porque al tú enfriarlo rápidamente, vas a evitar que este producto pase por la zona de peligro. Entonces, al no pasar por esta zona de peligro, vas a evitar que estas bacterias se desarrollen. Entonces, la vida útil de tu producto va a ser mayor porque no va a estar expuesto a este riesgo, a esta posibilidad de que se desarrollen estas bacterias y terminen dañando tu producto. Bajo porcentaje de merma. También porque al tener mucho más control de temperatura, y control de tus productos, también vas a reducir las posibilidades de que este se malogre o este se dañe y se termine convirtiendo en una merma. Evitar la proliferación bacteriana en tus productos. Ya se explicó nuevamente y justo con la vida útil de los productos, simplemente es evitar que pase mayor tiempo dentro de la zona de peligro, evitando que este producto se deteriore. Aumento de la calidad de tus productos. Esto va de la mano justo con lo que es mantener las características organolépticas de tu producto. Si tú las mantienes durante todos los procesos, al final de tu proceso, que es la regeneración o el paso final, vas a tener una calidad óptima y hasta posiblemente la podrías aumentar porque el cliente va a recibir un producto con todas las texturas, sabores, aromas, humedad, jugosidad que uno busca en el caso, por ejemplo, de un guiso. No quiere un guiso seco, no quiere un guiso pesado, quiere un guiso bastante ligero, con jugo, una carne blanda o tierna. Entonces, esto te va a permitir estas dos cadenas. Realizar cocciones con un tiempo mayor de anticipación, también, porque al momento tú podrías preparar vuelvo al ejemplo, un guiso, de repente para el jueves tienes un evento o un servicio para 50 personas, 60 personas, y manejas más o menos un rango de eventos durante toda la semana para 50, 60 personas o más personas, y para el jueves necesitas tu guiso, ¿no? Entonces tú tienes la seguridad que si lo preparas el lunes y lo abates, para el jueves ya no te vas a estar preocupando en la mañana de que tienes que hacer tu guiso. Simplemente te vas a preocupar por regenerarlo para que este ya esté listo a las 3 de la tarde, por ejemplo. Pero lo puedes ir regenerando desde las 2 de la tarde sin ningún problema y sabes que vas a tener un guiso de calidad. Estandarización de la producción también, porque te va a dar tiempo de trabajar todo de manera igual y al momento de presentar un plato al cliente, si vas a tener la oportunidad de preocuparte por los detalles, por las cositas del salseado, de la ubicación de la decoración de los platos, vas a poder darte el tiempo de que todos tus platos salgan de igual manera. Y aumento de la productividad también. Y justamente esto va con el tema de los tiempos muertos, ¿no? Si aprovechas tus tiempos muertos, también aprovechas en aumentar la productividad de tu personal, de que hagan más cosas, de que hagan eh, más cosas y hasta mejor las cosas de lo que lo hacían anteriormente. Y antes de pasar a lo que es la última cadena, justamente que mencionaba, que es la del vacío, antes voy a explicar un poco qué es el vacío para que todos lo entiendan y sepamos de qué estamos hablando todos, ¿no? ¿Y qué es el vacío?
el vacío es una técnica en la cual uno puede retirar hasta el 99% de oxígeno a la bolsa o contenedor a utilizar. Es decir, que dejas, como ven en la imagen, el producto parece chupado, todo eso, pero eso es cuando tú quitas el oxígeno y al quitarle el 99% de oxígeno, ¿qué beneficios te da? Uno de los beneficios es que hay bacterias que necesitan de oxígeno para desarrollarse. Entonces, al tú quitarle este 99% de oxígeno, tú ya le quitas esta posibilidad a las bacterias de que se reproduzcan, porque no van a tener justamente ese elemento que éstas necesitan para, eh, para desarrollarse. Y esta técnica se puede utilizar tanto, como ven en la primera imagen, para guardar un producto fresco, delicado, dentro de tus equipos de frío o abatidor y luego equipos de frío, como también para guardar productos ya procesados, terminados. Y también existe lo que es la cocción al vacío. Tú también puedes, este salmón que ven en la parte inferior, que está marinado con romero, tú también podrías cocinarlo por medio de esta bolsa en lo que se conoce la cocción sous vide. La cocción sous vide es la cocción al vacío a temperatura controlada. ¿Y qué beneficios te va a dar? Y justamente tanto beneficios no, lo quise graficar de manera con imágenes para que vean lo que es la diferencia entre una cocción tradicional por el lado derecho como la cocción sous vide. Lo primero que a mí siempre me llama la atención es la carne, mientras que en la cocina tradicional tenemos una carne a la parrilla y vemos como la parte exterior de la carne está ya bastante cocinada, mientras que la parte del medio de repente existe en este punto medio que estamos buscando muchas veces en la carne. Entonces tú comes una carne término medio, pero algunas partes ya recocinadas. Mientras que en la parte del sous vide tú ves una carne en término medio por completo. ¿Y por qué? Porque dentro de la cocción del sous vide tú tienes mucho mayor control de temperaturas y es una cocción de largas horas a temperatura baja y al ser de temperatura baja y largas horas significa que vas a tener una cocción mucho más pareja dentro de todo tu producto. En el caso del salmón, lo primero que salta a relucir es el color. Eh, y ven cómo el salmón está mucho más formado, mucho más entero que el de la derecha y el color es totalmente distinto. Y en la parte superior vemos una tostada con un huevo, que también vemos una yema perfecta y al otro lado una yema totalmente ya reventada. Entonces, ahora entramos sí realmente a lo que es la cadena del vacío. Y la cadena del vacío comienza con una materia prima. Esta materia prima, utilizando una empacadora al vacío, que es el equipamiento que te va a permitir eh, realizar el empacado al vacío, propiamente dicho, tenemos preparación, porcionamiento y envasado al vacío, que quiere decir que uno puede también cocinar las cosas por porción y empacadas al vacío. Uno podría simplemente porcionar. Entonces tiene estas opciones al trabajar con el vacío. Y justamente en la parte del vacío vemos en la parte superior lo que yo decía, un runner, que como pueden ver es un contenedor con agua, el producto está dentro, tiene esta máquina llamada runner, que es la encargada de calentar esta agua y hacerla circular de manera constante y de manera pareja durante largas horas, dependiendo obviamente de la temperatura que uno ha decidido cocinar sus proteínas o sus productos. En la parte inferior tenemos nuevamente un equipo tecnológico que también te va a permitir cocinar tu producción al vacío dentro de este equipo. Luego ya tenemos lo que es el abatimiento y simplemente hablo de abatimiento porque el abatimiento, en este caso, uno puede decidir si enfriar sus productos a +3 o tiene la opción de también ultra congelar sus productos a -18, es decir, que acá te da las dos opciones. Y finalmente tenemos lo que es la regeneración y el consumo de tu producto. Y en este caso, las ventajas que he encontrado, he puesto tres, debido a que dentro de las ventajas de trabajar el vacío, también están presentes las que he mencionado en la cadena fría y cadena congelada, pero para no sonar muy repetitivo, solo he puesto tres ventajas más que te dé esta cocción sous vide o trabajar al vacío. Pero si sumamos las ventajas anteriores que dije en la cadena fría y congelada,
realmente tenemos mucho mayor ventajas al trabajar con esta cadena. Y la primera ventaja es mejor distribución en el almacenamiento de tus productos. ¿Y por qué mejor distribución? Porque como vieron en las imágenes del comienzo, los productos están bien, diría, achatados debido a la extracción del oxígeno. Entonces, si uno imagina estos productos achatados, a comparación de tuppers gigantes, de productos ya sea sin embolsar o embolsados, pero grandes tuppers que uno almacena o bandejas donde uno almacena eh, su producto en proceso o final, a comparación de esto, de lo que es el vacío, que es achatado, que es un poco presionado, pero sin, digamos, dañar las características del producto, uno puede acomodarlo de mejor manera dentro de sus, digamos, de su abatidor y luego de su posterior, ya diga, regeneración o almacenamiento. Luego tenemos lo que es mayor control de temperaturas de cocción. ¿Qué ventaja te da? Justamente la que mencionaba de la carne. Una cocción pareja donde todas las partes están cocinadas a la temperatura del término medio, tres cuartos, mientras que en la tradicional, y nos pasa mucho también, que la parte de afuera está más cocinada que la de adentro. Y finalmente tenemos lo que es intensificación de sabores y aromas. ¿Por qué? Porque al quitar este oxígeno y dejarlo todo en un espacio bastante reducido, tienes la posibilidad de que estos sabores y aromas se identifiquen. Y con esto ya, digamos, cerramos todo lo que es la definición de cada una, las ventajas, las desventajas. Y a continuación yo preparé este cuadrito con el resumen de todas estas cadenas y todos los pasos a seguir. Y justamente quería explicar aquí que cada cadena, como han visto, tiene sus ventajas y desventajas, y cada cadena presente o que es puesto también va a depender de tu tipo de negocio. Porque de repente, si tú ya estás pensando en, o sea, un restaurante que está comenzando o es pequeño, de repente no va mucho con la cadena congelada todavía, porque no lo requiere todavía. Pero si uno va ya pensando en crecer poco a poco, sí va a ir pensando en estas nuevas cadenas que le van a entregar estas ventajas y beneficios que hemos hablado. Entonces, más que cuál es mejor que otra, yo creo que es la cadena que mejor se acomode a tu tipo de negocio, más que cuál es mejor o cuál es peor, creo yo. Pero dentro de todas, rápidamente podríamos verificar que mayores ventajas tienen las últimas, pero como digo, todo va a depender nuevamente de lo que tienes actualmente en tu negocio o en tu operación. Y bueno, y con esto termino un poco lo que es toda la presentación, todo lo que es la información, y me gustaría darle paso a Javier. Creo que muchos ya lo conocen porque ha estado dictando los webinars de Catega durante todo el mes pasado, para que les cuente un poco su experiencia reciente en uno de nuestros clientes, donde pudo ir insertando poco a poco una de estas nuevas cadenas debido a que estaban en proceso de crecimiento y siempre ayudándolos para mejorar. Así que, Javier, te paso te cedo la palabra para que comiences a contar un poco tu experiencia. Gracias, Yanka. Hola, hola a todos, buenas tardes. Sí, tal cual lo que comentabas ahorita, ¿no? Me pareció interesante que a veces no necesariamente vemos la aplicación de estas cadenas un poco más complejas y que requieren cierto equipamiento más especializado eh, en negocios pequeños, ¿no? Entonces, quería hablar sobre un ejemplo puntual, el que mencionas, que de hecho es una operación grande. Es una operación que está buscando centralizar su producción, y claramente se van a desarrollar y a utilizar todas estas cadenas, ¿no? Entonces, tuviste esta idea de dar un ejemplo rápido, me pareció importante, porque como repito, es importante compartir y ver la aplicación de las distintas cadenas de producción que has explicado con un ejemplo real, ¿no? Yo te voy guiando para que puedas, ajá, puedes retroceder al slide anterior, ahí. Este, Voy a contarles sobre este cliente con el que estamos trabajando actualmente. Ellos cuentan con 28 locales
en Perú, 28 restaurantes en realidad, y puntualmente manejan 14 en Arequipa, ¿no? Ellos mismos. Entonces ellos ya desde hace algún tiempo tenían planeada la implementación de una planta de producción y bueno, ahora ya se está desarrollando el proyecto con ellos y justamente como mencionabas, tuve la oportunidad de ir a Arequipa a realizar pruebas con ellos y de comenzar a desarrollar sus procesos y sus cadenas de producción, ¿no? Entonces quería hablar rápidamente sobre la centralización, ¿no? El primer punto, cuando hablamos de centralización, es que a partir de nuestro segundo local, ¿no? Cuando un negocio comienza a crecer, a partir de un segundo local, uno ya debería estar pensando en centralizar su producción, ¿no? ¿Por qué? Porque nos brinda una serie de beneficios la centralización, entre ahorros, ¿no? Reducción de costos, principalmente, y estandarización, ¿no? Estándar, que también es otra de los beneficios importantes. Y luego nos permite abrir locales más pequeños, por ejemplo, ¿no? Al tener la producción realizada con anticipación, nuestro crecimiento puede ser con locales más pequeños, ¿no? Igualmente eficientes, pero más pequeños, porque ya tenemos el proceso adelantado, ¿no? Y bueno, ordenar y llevar un mejor control de nuestra operación también finalmente, ¿no? ¿Cómo funciona este sistema? Es muy simple a grandes rasgos, ¿no? Básicamente realizando la producción de manera centralizada y luego distribuyendo a los demás locales, ¿no? Y claro, eso suena muy fácil como idea, pero sabemos que para el éxito de este sistema debemos justamente aplicar las cadenas de producción adecuadas para garantizar la calidad y sanidad de nuestros productos, ¿no? Este esquemita que está en la pantalla eh, básicamente representa eso, ¿no? Una producción centralizada, ¿no? Donde evidentemente si hablamos de un proceso tan grande como el que realiza una central de producción, vamos a requerir utilizar cadenas de frío, cadenas de congelación, cadenas cook and chill, incluso cadenas de vacío, ¿no? Vamos a requerir de un abatidor, definitivamente, pero la idea es que una vez que ya tenemos nuestra producción realizada, justamente ya desde nuestros almacenes, ¿no? Sea nuestra cámara de congelación o nuestra cámara de refrigeración, simplemente nosotros sacamos de acuerdo a nuestra necesidad nuestro producto ya previamente elaborado y lo distribuimos, ¿no? Y con transporte controlado, básicamente me refiero a, por ejemplo, estas cajas térmicas que nos permiten mantener la temperatura de nuestros productos, sean calientes o estén fríos o congelados por 4 horas, ¿no? Justamente garantiza un transporte correcto. Yanka, la siguiente, porfa. Este cliente en particular tenía dos problemas grandes, ¿no? El primero era que sus cocinas, ¿no? En sus locales eran un poco apretadas y que tenían poca estandarización de producto en todos sus locales, ¿no? Y justamente como vimos hace un momento, la centralización, ¿no? Y la aplicación de todos estos sistemas iba a permitir o va a permitir, porque está en desarrollo el proyecto, que justamente estandarice su producción al realizarla en un solo local eh, y que obviamente ahora sus cocinas, que eran pequeñas, puedan ser un poco más holgadas porque la producción ya viene prehecha, ¿no? La siguiente, por Yanka. Entonces, hemos trabajado mucho el empacado al vacío con ellos, ¿no? Ellos trabajan muchísimo con proteínas porcionadas, en este caso, bueno, vemos pechugas de pollo y lomo, ¿no? Entonces ellos las trabajaban, bueno, llegaba directamente a cada local del proveedor, ellos la porcionan, ¿no? Y las envuelven en film y luego las mantienen en un congelador, pero no a menos 18 grados, sino que las mantienen semi congelados, ¿no? Ahí como ni a 3 grados ni a menos 18 como a la mitad, y bueno, se va sacando de acuerdo al requerimiento. Entonces, bueno, hemos visto esta forma de que puedan mejorar este sistema e incluso realizamos pruebas de cocción al vacío, ¿no? Entonces la idea es que en su central ellos puedan adelantar la cocción de estos productos para que una vez en el punto de venta o en cada uno de los locales simplemente sea una regeneración y una finalización del producto muy rápida, ¿no? En el siguiente slide
vemos, por ejemplo, algunos beneficios que nos trae un abatidor. Algo tan simple como realizar la preproducción de tus papas y tenerlas congeladas ya cocidas, ¿no? Era algo que le generaba mucho trabajo a ellos. Y bueno, ahora con la adquisición de estos equipos de abatimiento están comenzando a ordenar. La idea es que luego se pueda distribuir a todos los demás locales, ¿no? En el siguiente slide encontramos un proceso de cadena de congelación, ¿no? En este caso congelamos milanesas que nos decían que en cada local variaba mucho el sabor, ¿no? Entonces querían estandarizar, y luego, bueno, están implementando en cada local equipamiento como equipos Rational que los va a ayudar a dar la finalización del producto de manera óptima y más rápida, ¿no? En el siguiente slide, por Yanka, eh, ya hablando un poco sobre, a ver, ya hablando un poco sobre cada local, como les mencionaba, ¿no? La centralización te permite, de hecho, poder contar con locales más pequeños, ¿no? Pero eso significa también que tu local debe ser más eficiente, ¿no? Tu cocina debe contar con el equipamiento necesario para en poco espacio poder producir de manera adecuada, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este video que les vamos a poner, estábamos realizando pruebas con un mantenedor de alimentos. Ellos hacían muchos procesos desde cero al momento y acá pueden ver una solución con un mantenedor, ¿no? Bueno, nada, es un ejemplo de cómo en cada punto de venta o en cada local también es importante ver toda la gama de posibilidades que existe, ¿no? En este caso en particular, creo que pudieron ver cómo él eh, mangueaba un puré de papa, ¿no? Y luego sacaba de un mantenedor estos compartimentos con arroz para darles la formita, digamos, con el arroz ya caliente y perfectamente eh, mantenido, ¿no? Ellos, antes de esto, básicamente cada vez que llegaba una porción de arroz, tenían que ir, el arroz lo mantenían en un refrigerador, sacar el arroz, colocarlo en estos tapercitos, echarle un poquito de caldo, colocarle papel film y calentarlo en el microondas, ¿no? Entonces, de hecho que con esto su sistema se volvió mucho más eficiente y la verdad es que estaban felices porque ganaban muchísimo tiempo, ¿no? Y el último video que les quería colocar, esta cadena también maneja helados, ¿no? Entonces, ellos tienen algunos restaurantes, no en Arequipa, ciudad como tal, pero en algunas zonas un poco más alejadas, y se les hacía un poco complicado el transporte del helado en cuanto a la conservación de la temperatura, ¿no? Entonces, una solución que les estábamos dando, tanto para el transporte de sus productos congelados como refrigerados y también calientes en algunos casos,
eran estas cajas térmicas, ¿no? Que se llaman EPP, están hechas de polipropileno expandido, que básicamente te ayudan con ese tema, ¿no? Entonces ellos están migrando ahora de estas cajas azules que van a poder ver en el video a estas cajas Cambro, que bueno, son igual de resistentes en cuanto a material, ¿no? En cuanto a resistencia externa, y bueno, ya saben que ya les expliqué que la temperatura interna se conserva de manera perfecta, ¿no? Entonces, Yanka, porfa. Seis. Tranquilo, entra en 6, ¿eh? Sí, tranquilamente. Y no estamos buscando la otra posición. Y bueno, nada, eso era, ¿no? Mostrar un poquito un ejemplo rápido de la aplicación de las cadenas y de las distintas opciones que uno tiene para finalmente garantizar la calidad y la sanidad de sus alimentos, ¿no? Nada, me despido. Gracias, Yanka. Gracias a los participantes. Gracias Javier por compartir esa experiencia muy importante en este caso, más allá de lo que he podido informar yo, tener un testimonio de uno de nosotros de acuerdo a nuestras experiencias vividas y mostrarle justo a las personas participantes por medio de ejemplos cómo estas cadenas se pueden ir implementando dentro de tu negocio, dependiendo obviamente del tamaño sí, del tamaño o de qué tipo de negocio tienes, ¿no? Así que muchas gracias, Javi, y quisiera ya agradecer a todos por su participación el día de hoy al webinar. Eh, Espero que realmente junto con la información y junto con este testimonio de Javi les haya servido mucho para entender estas cadenas y puedan sacar de este webinar mucha información para aplicarla dentro de sus operaciones. Y también ahorita me gustaría cederle la palabra a Carlos Bonilla, gerente de Mis Partes Online, para que les cuente un poco lo que tiene actualmente Mis Partes Online y viene en camino y la última información, ¿no? Carlos. Hola, Giancarlos, ¿cómo estás? Buenas tardes con todos. Sí, bueno, Mis Partes Online es una empresa, un e-commerce que actualmente ya venimos trabajando un año en el mercado con buenos resultados. Actualmente estamos enfocándonos de acuerdo a la necesidad del mercado en todo lo que ustedes han expuesto el día de hoy, ¿no? En temas de abatidores, en temas de regeneradores de alimento y algo muy importante que vimos hace un momento en el video que mostró Javier, ¿no? Es este tipo de cajas transportadoras de alimentos que son los EPPs, que te mantienen los alimentos en óptimas condiciones y hoy en día los nuevos estándares lo solicitan, nos exigen a mantener este tipo de temperaturas al momento del transporte, ¿no? Muy independiente de eso, estamos enfocándonos mucho en traer los mantenedores de alimentos, todo lo que corresponde a la línea Cook and Chill. Y sin más que decir, Giancarlos, Javier, muchas gracias por este tipo de webinars, ayudan mucho a la comunidad Oreca y a seguir aprendiendo cada día más. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Igualmente, voy pasando rápidamente aquí lo que justamente Carlos quería informar que tiene en Mis Partes Online. Y bueno, mientras que voy terminando esta información, vayan preparando sus preguntas por medio del chat. Si alguno se anima, podría también prender su micrófono y de manera ordenada poder realizar las preguntas del caso
En este caso también está conectado Javier. Cualquiera de los dos vamos a poder ayudarlos a responder sobre esta información. Y espero nuevamente que les haya servido la información. Y como pueden ver, tienen diferentes modelos de justamente lo que hemos hablado. Y antes de finalizar, quisiera nuevamente agradecer a nuestros sponsors Mixac Latam, más de 15 años de experiencia en mantenimiento de cocinas y lavanderías profesionales en Perú y Latinoamérica. Y nuevamente a mis partes online, y los invito a ver un video justamente sobre ellos y lo fácil que es comprar a través de la página web, ¿no? Regístrate e inicie sesión en www.mispartesonline.com. Escoja un producto. Agregue el producto al carrito de compras. Luego le das al botón comprar. Pague mediante nuestra pasarela de pago. Y su pedido estará próximo a su entrega. Puede rastrear el producto mediante el correo o su perfil de usuario. Su pedido llegará hasta la ubicación deseada de la manera más rápida. Bueno, y también antes de finalizar quería informarles un poco los webinars que se nos vienen. Justamente el día de mañana a las 10 a.m. tenemos nuevamente a Carlos Bonilla para contarnos deliciosa. optimizando tu delivery con Cambro, un tema bastante interesante Bueno, debido a todo lo que está sucediendo trabajando pues, en la actualmente. mañana con Disculpen, ¿cómo se llama? Con Carlos desde las ¿podrían 11. apagar sus micrófonos? En realidad me fui Bueno, a Yanka, ya desactivé todos. Conecta tu micro y nada, continúas. listo, muchas gracias, Javier. Bueno, como decía, justamente mañana tenemos a Carlos Bonilla contando un poco más sobre esto del delivery y cómo trabajar con Cambro. Y también a las 3 de la tarde tenemos a Adriana Pasache, chef corporativa y gerente comercial de Rational en Perú, con el webinar Seguridad Alimentaria y los beneficios de trabajar con Rational en tu cocina. Y para más webinars, visitar nuestra página web www.ecatega.com. Ahora sí, quisiera pasar a la ronda de preguntas. Por favor, pueden realizarlas, como digo, por medio del chat o de manera ordenada por medio de prendiendo su micrófono. No sean muy tímidos, pueden preguntar sin ninguna confianza. Hola, Giancarlos, Sí, buenas tardes. Te habla buenas Víctor. tardes. Giancarlos, una consulta. En el Perú, ¿cuál es la línea de cocción que más se usa? Realmente en el Perú tenemos un poco de todo. Hay muchos restaurantes eh, que siguen trabajando bajo el método tradicional, muchos de ellos, y ya un poco los más sofisticados, por decirlo así, ya sí tienen implementadas estas nuevas cadenas con abatimiento, con cocción al vacío, eh, con ultracongelación, todo esto, pero yo diría que está bastante repartido, ¿no? Hay mucha gente conservadora dentro del Perú que todavía tiene sus dudas sobre estas nuevas cadenas, sobre la eficiencia de estos equipos, y sí, prefieren seguir manteniendo esta cocina tradicional. Así que no te podría dar un número exacto realmente cuál está más presente en el Perú, pero sí te diría que puedes encontrar todas las cadenas actualmente y, y va a depender mucho realmente, como digo, del modelo de negocio y también de lo que, digamos, la gente que trabaja en este restaurante o el jefe de cocina o los dueños piensen de cuál es la mejor cadena para ellos, ¿no? O qué tan conservadores o qué tanto quieren innovar dentro de su negocio. Giancarlos, otra consulta. ¿Cuál es la cadena, considerando un mismo restaurante, quizás cadena más económica que se puede implementar? ¿Cuál podría ser? O sea, un restaurante que recién está
abriendo sus puertas, por decirlo así, Claro, algo pequeño. así, ajá. Digamos, si hablamos en temas de inversión, el más pequeño, o sea, hablando de inversión de lo que tú vas a invertir, te diría que el tradicional, porque dentro del tradicional no van a intervenir estos equipos modernos, que obviamente te da mucha mayor ventaja y diferentes beneficios, pero la inversión es mucho mayor. Pero digamos que si comparas con la rentabilidad que también te van a dar estos equipos, habría algo positivo dentro de trabajar con estos equipos modernos. Pero, como digo, si es algo que recién está iniciando, estás comenzando, podría yo decir que la tradicional es la que más se va a ajustar por el mínimo monto de inversión que vas a tener. La tradicional es la cocina, la cocción en caliente, ¿verdad? La línea caliente, ¿no? Sí, la tradicional viene a ser la que es, tienes tu materia prima, la cocinas en cualquier equipo, plancha, parrilla, cocina, fogón, algún otro equipo, horno, lo que tú veas conveniente, lo cocinas y simplemente lo distribuyes y llega de manera directa al cliente, ¿no? Ok, Giancarlo, muchas gracias. De nada, Víctor. No sé, ¿alguien más se atreve a hacer alguna pregunta o ¿Me quisiera preguntar algo escuchas? más? ¿Me escuchas? Sí, ¿Me sí te escucho. escuchas? Hola Juan Carlos. En realidad, Está Fernando. sí, ¿qué tal? Me impresionó mucho el video que mostró Javier. Y yo me imagino que Javier después de su pasantía por Arequipa, debe tener mucha información, digamos, en video, que como tú bien sabes, el dicho que dice, una foto o un video es mejor que 1000 palabras. ¿Qué posibilidades sería que él nos pueda, que ustedes nos puedan presentar este proyecto de Arequipa con todas sus implementaciones y partes para que a nosotros nos permita tocar el cielo? Sí, Ah, Fernando, Javier, sí. sí, sí, iba a decir, hola Fernando. Hola Javier. Mira, a ver, nosotros, bueno, eh, de hecho que tenemos cierta confidencialidad, ¿no? Cuando realizamos este tipo de proyectos, sería cuestión de conversar tal vez con el cliente y podríamos ponernos en contacto directo contigo, si es que quisieras ver algunos ejemplos más. Este, no te tengo una respuesta 100% clara, pero déjame analizar y preguntar y lo vemos, ¿no? Porque como te repito, dentro del proyecto hay cierta confidencialidad que tenemos que guardar. Este, pero sí, como dices, de hecho que un ejemplo a veces vale más que 1000 palabras. Tenemos más ejemplos, ¿no? No solo tenemos este, así que déjame verlo y nos podemos poner en contacto directo contigo para analizar un poco más a fondo. Sí, te agradezco mucho. Les compré a ustedes un Rational de 10 bandejas Ujú, y después, con mucho sacrificio, me compré un Irinox. ujú. Entonces, y se los he comprado a ustedes. Entonces, me gustaría profundizar un poco más, contigo contigo y con Juan Carlos, ¿no? Perfecto. Este, este, me- Sí. me- te cuento más. Esta señorita, esta chef, este, que trabajó con ustedes, creo que hasta el año pasado, Ujú. Angie Abates, ¿no? Sí. Ya. Angie Abad, a la cual yo contraté hace un tiempo porque yo asistía a sus cursos de allá en Surco, Ya. en Camino Real. Ujú. Ella me dijo, no, pues y ahora hay dos tigres ahí. Mencionó tu nombre, Javier, y de Juan Carlos. Y yo por una cosa u otra, que el verano y después el coronavirus, y después resulta que los veo a ustedes acá interactuando en pantalla ayer, hoy día, y dice Mixac. Entonces digo, oye, llegué a la gente, estoy conociendo a la gente que me habían hablado de. Entonces, mira,
Yo soy Fernando Alegre, me presento. Si tienes un lapicero, te doy mi teléfono, 998-120-400, y a ver si conversamos y nos programamos para que visite lo que tenemos y a ver qué podemos hacer. Perfecto, Fernando. Sí, claro. Cualquier cliente nuestro, en realidad es un cliente nuestro por siempre, ¿no? Porque nosotros justamente lo que buscamos es brindar soporte y que tu operación pueda mejorar, ¿no? Sabemos y tenemos bien claro que de nada sirve implementar tecnología en un negocio si es que al final no la vamos a poder utilizar de la manera adecuada. Entonces, claro que sí, siempre dispuestos a ayudarte al 100%. Perfecto. Bacán, entonces estoy a tu disposición, organízate y de repente nos sentamos un rato, ya sea en la oficina de ustedes o donde yo estoy, que no puedo abrir desafortunadamente porque no me dan todavía la autorización. Ese es el asunto. Te sonará extraño, pero me sale en Produce de que mi RUC no figura. Entonces he tenido que Ujú. sustentarlo, etcétera, pero hasta ahora no tengo autorización para abrir. Bueno. Hay que ver suerte con eso, pero ya nos contactamos contigo, definitivamente. Listo, gracias. Te envío un abrazo. Igual, Gracias, gracias gracias. Fernando. Igualmente, como dice Javier, a tu total disposición los dos y cualquier cosa estamos en comunicación para poder ayudarte en todo momento. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. No sé si alguien más se anima a hacer otra pregunta o tiene una consulta antes de poder dar por finalizado el webinar del día de hoy. Hola, Giancarlos. Hola, Javier. Te saluda Carlos Vargas. Mi comentario es, la idea es que todos los restaurantes actualmente con el COVID y antes deberían trabajar con equipos de punta, ¿no? Equipos tecnológicos que garantice toda la cadena de flujo, ¿no? Tú sabes que si bien en un catering aéreo, todas las comidas tienen que pasar por un abatidor. Si no pasa por un abatidor, no se sirve esa comida, ¿no? Y si, por decir, alguien se contamina en el avión, caen los auditores de la aerolínea y te inspeccionan desde la recepción de la embarcadería hasta el abordamiento del avión, ¿no? Y si en uno de esos procesos ven que no ha pasado por un abatidor, esa es una multa bien grave, ¿no? Si bien nuestras normas vigentes eh, no hablan mucho de esto, por un tema quizá de desconocimiento, pero me parece que es muy importante tener tecnología de punta, ¿no? Mi pregunta es, yo normalmente veo que en todos los restaurantes ingresan los cárnicos, bueno, de temperatura de 0 a 5, y lo que pasa es que yo veo que siempre los refrigeran o lo congelan, y después sufren para descongelarlos y, y hacer el proceso, por ejemplo, el sellado de carne o el sellado de pollo. Mi pregunta es, ¿por qué no se porciona y se grilla o se sella, y se empaca vacío, por decir, se mete a un abatidor y lo tengan en una cámara de almacenamiento? ¿Es posible o no es posible o por qué no se hace así? Gracias. Hola, hola, ¿qué tal, Carlos? Justamente lo que dices al comienzo, sí, obviamente es muy importante respetar todas estas cadenas de frío, el punto de control, el control de temperatura, durante toda la cadena de la preparación para, como se dice, asegurar la inocuidad de tus alimentos y tener un cliente libre, o sea, que el producto que tú das sea libre de peligros, ¿no? Y con respecto a tu pregunta, realmente es algo posible, es algo que se hace en algunos o muchos restaurantes dentro de Perú, pero mi respuesta sería que va a depender de la política del restaurante, es decir, decisión de los dueños, ya sea que conocen o no conocen toda esta información, si ven viable aplicarlo o no. Obviamente, desde mi punto de vista, me parece muy viable porque tú encuentras diferentes ventajas, vas a tener un mayor control de tu producción, vas a tener una mayor seguridad de que tu producto es inocuo, pero ¿por qué no se aplica en ciertos restaurantes o negocios? Te diría, como dije hace unos minutos, que es un tema de políticas del restaurante o políticas de los dueños que de repente no ven estas ventajas como algo bueno o no las conocen.
o diferentes motivos, pero no podría darte una razón exacta de por qué no lo hacen, ¿no? Yo diría políticas del mismo restaurante nada más. Sí, ok, gracias. Claro, lo que pasa es que el tema pasa por la normativa, ¿no? La normativa no te habla nada de cook and chill, ni siquiera una máquina lavavajillas, que ahorita es importante, ¿no? Tener una máquina lavavajillas, ¿no? Pero tú sabes que en el tema de justamente evitar contaminaciones en todo un proceso, creo que más factible es que se grille la carne, ni bien se porciona, pase por un abatidor y una empacadora vacío y se almacene, ¿no? Y ahí es más seguro y menos contaminante, inclusive menos proceso, me parece, porque tú sabes que cuando se refrigera o se congela, cuando se congela tienen que descongelarlo con agua, que a veces no es lo adecuado, esperar de un día para otro, que me parece demasiados tiempos muertos o mucho proceso, ¿no? Sí, claro, Carlos, sería lo ideal, justamente por lo que tú dices, ¿no? Mayor control de temperaturas que te van a permitir tener este producto inocuo, mayor aprovechamiento de estos tiempos muertos. Muchas veces el proceso de descongelamiento tradicional o que muchos restaurantes usan no es el mejor, y de repente sí, hay una normativa que no habla de toda esta información que les he brindado dentro del Perú, pero creo que muy fuera de eso, uno como cocinero, como chef y responsable de la salud a la larga también de tus clientes, es muy importante conocerlo y aplicarlo en tu restaurante. Lo que tú dices como funcionaría muy bien y sería muy beneficioso de las maneras que tú mencionas, ¿no? Gracias, más bien agradecerles a ustedes por las capacitaciones que están interesantes. La verdad que hoy día he jugado en contra del internet. No te miento, estoy con la lacto y el celular prendido. La mitad te lo escucho por la lacto, la mitad por el celular, ¿no? Pero como le dije en la Listo. mañana, estoy prendido como si fuera novela de TV, ¿no? Gracias, más bien. Gracias a ustedes, gracias a ti por estar muy al tanto de nosotros y escuchar nuestros webinars. Disculpa lo del internet. Y nuevamente gracias a todos por su participación. Estén atentos a nuestras redes sociales. Como digo, se vienen más webinars, no solo los dos del día de mañana, se vienen más alrededor de todo el mes. Así que estén atentos que son temas muy interesantes y que de todas maneras les va a servir a su operación y a futuro. Y bueno, como veo que no hay más preguntas por ahora, doy por finalizado el webinar el día de hoy. Carlos, aló, ¿Aló? ¿Sí? Carlos, Carlos, ¿me escuchas? Una consultita. Al Sí. tal Jesús. Sí. Esa es la diferencia en un abatidor con una cámara de conservadora. Por lo que pasa que la cámara de conservadora es más espaciosa, es un cuarto grande. ¿Y qué debe haber la diferencia con el abatidor? ¿Me puede explicar? Sí, sí, la diferencia entre el abatidor y una cámara congeladora, que realmente la Se va, cámara congeladora, dime. sí, es grande. Que la cámara de conservadora es ampliamente grande y conserva bastantes cosas. No, sí, 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 Jesús, pero justamente un abatidor tampoco, o sea, el abatidor se crea para que la temperatura de tu producto baje rápidamente, evitando pasar por la temperatura llamada o zona de peligro. Mientras que en un congelador o una cámara congeladora, de igual manera, o sea, no va a pasar, no de igual manera, sino en una cámara congeladora va a demorar para que llegue a congelarse por completo. Entonces va a pasar más tiempo dentro de esta temperatura de riesgo, mientras que en el abatimiento no lo va a hacer, entonces tienes mayores posibilidades de tener un alimento inocuo y libre de bacterias. Lo que puedes hacer es abatir tu producto y luego sí, pasarlo a tus cámaras congeladoras, respetando la cadena de frío para evitar que realmente tu producto se deteriore o sufra algún cambio. Pero Ah, la cámara ya. congeladora está como que realmente creada para mantener congelado tus productos, pero un Claro, abatidor además, está creado para enfriar de manera rápida. Diría que ahí está la diferencia.
Ok, Carlito. Muchísimas gracias, ¿no? Gracias. Muchas gracias Muchas a ustedes. gracias. Muchas gracias, Ok, Jesús. gracias. Bueno, ahora sí, creo que ya ahora sí puedo dar por finalizada el webinar del día de hoy. Y como digo, estén atentos a nuestras redes sociales y buenas tardes a todos.